Ya vamos a ver aquí. Tenemos 18, 13, ¿no? Sí, profesor. O 18. 14 ahorita. ¿Cuánto? 14 ahorita. 14. 14, sí. Bueno, hoy vamos a ver un poco el tema que está relacionado con el gráfico número 10, que es la proporción del crédito bancario con relación al PIB. Eso te da una idea de la importancia y del tamaño del sistema financiero. ¿Estamos oyendo bien todo, verdad? Sí, profesor. Sí. Entonces, lo que estamos viendo es que desde el año 2014, que el crédito bancario representó algo así como un 37-38%, ha venido cayendo hasta el 2017, la cifra que tengo es del 17, que llegó al 20%. Esto quiere decir, en otras palabras, que la banca se ha venido disminuyendo su tamaño, ha venido achicando, porque una banca que no presta es una banca pequeña, intermedia menos, y esto se corresponde con los indicadores que hemos visto del multiplicador bancario, cuando vimos que este multiplicador se ha venido disminuyendo desde un valor de 4 más o menos hace 5 o 6 años atrás, 7 años atrás, a un valor actualmente que está tendiendo a 1. Está tendiendo a 1 porque la medida del encaje es muy restrictiva, ¿no? Del crédito bancario, ¿no? Entonces, un banco que no presta, banco que no crece, porque la base del crecimiento del banco es el crédito que otorga y la generación de depósitos y la intermediación financiera. Hay otro índice acá, no está aquí reflejado en el trabajo, que tiene que ver con el tema del nivel de capitalización de la banca, ¿no? El nivel de la capitalización de la banca, que tiene que ver pues con el patrimonio de la banca, ¿no? La capitalización, el capital de la banca, ¿no? Ese capital de la banca en el año 2011 fue 5.300 millones de dólares y en el 2019 fue 1.700 millones de dólares. Ha venido disminuyendo el capital de la banca. Esto, digamos, sería interesante ver por qué disminuye el capital de la banca. Bueno, la banca, para que pueda aumentar su capital, tiene que generar ingresos. Y obviamente la gestión del crédito o de los ingresos financieros deben ser tales que la banca pueda, digamos, tener resultados positivos, que tenga ganancias. Estas ganancias, como vimos en la sesión anterior, se bifurcan en aquellas utilidades que se distribuyen a los socios en forma de utilidades distribuidas y aquellas que se reinvierten. Pero para reinvertir y para distribuir hay que generarlas. ¿Y se generan con qué? Con los ingresos financieros. Y los ingresos financieros a veces se generan con el crédito que da la banca. Una banca que no da crédito no puede generar ingresos financieros. Gana por otras cosas. Gana por las comisiones, por el manejo de otro tipo de actividades, comisiones, entre otros, pero no por la actividad propiamente bancaria. Entonces, el hecho de que la banca haya disminuido la intermediación es un factor que está imponiendo a la banca una restricción de crecimiento. A una banca que no tenga patrimonio no puede prestar, ¿verdad? Porque hay un índice que vamos a ver después, que usamos un índice de Basilea, que imponen una relación, unos indicadores, según el cual la banca debe tener una adecuación de capital. Esto es que la banca, por ejemplo, tiene que tener una relación de capital activos de 13 o más por ciento, con lo cual la banca que esté por debajo se le limita el crecimiento. ¿Por qué? Porque si el crédito está creciendo, va a llegar un momento en que va a tocar el capital, va a alcanzarse ese 13% o 14%, entonces la banca no va a poder prestar más porque no tiene base de capital para prestar. Eso es lo que se llama el índice de capitalización. Ahora, esto se ha venido evolucionando por lo que les dije anteriormente, porque por el lado de los ingresos, la banca no tiene esa fuente de generar de ingresos que son los créditos, porque una actividad económica que se ha mermado quiere decir que la banca lo está prestando.
y uno ve a analistas financieros mensuales, los créditos de la banca crecieron tanto, un momentico, pero eso hay que verlo en términos reales. Hay que verlo, hay que sacarle la inflación para ver si el crecimiento es genuino, o si es un crecimiento que va a la par de una actividad económica vigorosa, o un crecimiento que tiene que ver con sencillamente que hay mayor inflación y todo está inflado justamente por los precios que están subiendo. El hecho cierto es que por ese lado de los ingresos, la banca tiene esa dificultad de generar mayor fuente de crecimiento porque el crédito se ha disminuido. Y por los egresos, la banca ciertamente no tiene, en este momento no tiene ingresos financieros prácticamente. ¿Por qué no tiene ingresos financieros? Bueno, porque la banca prácticamente no tiene depósitos a plazo, que son los depósitos caros para la banca. La banca tiene depósitos a la vista, que son depósitos los baratos, no, los depósitos a la vista no ganan intereses, los de ahorro han desaparecido en Venezuela, entonces la banca fue moviéndose hacia tener una posición, digamos, de pasivos muy líquidos, que le da una ventaja porque le quita los gastos financieros, pero le crea otro problema, porque la plata está disponible para ser sacada de una vez del banco y puede haber una corrida. Mientras que el depósito a plazo hay que esperar que se venza, negociarlo y le da más estabilidad a la banca, ¿no? Desde ese punto de vista, es retiro. Pero también la banca tiene otro tipo de problemas, que son las contribuciones fiscales y parafiscales. Las contribuciones fiscales obviamente son los impuestos que paga la banca, el IVA cuando compra, el impuesto de la renta, pero también tiene otras contribuciones parafiscales. Por ejemplo, la banca tiene que apartar una fracción de sus ingresos o de su ganancia, en algunos casos, dependiendo, para financiar a su DEBAN, por ejemplo, la superintendencia del banco, que es la supervisora de la banca. También aporta el Fondo de Garantía de los Depósitos Bancarios, creo que es el 0,5% de los ingresos. También, o de los depósitos. También la banca hace la contribución a la ley de ciencia y tecnología, sí, a la ley antidrogas, a los consejos comunales, a los impuestos municipales. En algunos casos, por ejemplo, en algunos municipios de Caracas, en el este, la mayor fuente de ingresos de esos municipios son los bancos, porque es una proporción de los depósitos. Entonces, cuando tú sumas esas contribuciones, FOGADE, superintendencia de banco, impuesto a la renta, el IVA, impuesto a las drogas, impuesto a la ley del deporte, impuesto a la ley de ciencia y tecnología, entre otros, y los impuestos municipales, eso va mermando de manera apreciable la ganancia efectiva de la banca, y los banqueros entonces tienden a moverse hacia la distribución de las utilidades y no hacia la capitalización de la banca, porque mientras más ingresos generan, más contribución. El caso es, ya para terminar esto, que hay un problema aquí de subcapitalización de la banca. La banca está subcapitalizada. Este es uno de los problemas fundamentales de la banca venezolana, la subcapitalización. Y al estar subcapitalizada, pues la banca no puede prestar de manera importante. Y al no prestar, evidentemente, pues se genera un problema de actividad económica, porque la economía moderna se mueve y se moviliza y se activa con el crédito bancario. Esa relación que vimos en Venezuela, que ahora está en 20%, en países como Chile, Colombia, más estable, macroeconómicamente, eso llega a 50, 60% y más. De manera que Venezuela, por la hiperinflación y por esta política fiscal, esta parafiscalidad que hay, tiene un nivel de capitalización mucho más bajo. No sé si hay una pregunta sobre esto para responder con todo gusto. Bueno, no hay pregunta. Daniel pregunta si hay problemas de sonido. Bueno, alguien nos puede decir si tienen problemas de sonido. Yo estoy aquí bien, escucho perfectamente al profesor. No sé si alguien... Yo lo escucho a ustedes bien. Ajá. Yo lo escucho a ustedes bien. No sé si hay alguna pregunta. Sí, posiblemente está entrecortado porque de repente no hay buena velocidad de conexión de cada compañero. Pues entonces, posiblemente sea eso. Entonces, no tenemos pregunta aquí ahora. Por el momento no, profesor. No tenemos pregunta. Ok, bueno. Entonces vamos a ver ahora algo que es fundamental para la banca moderna,
y para el sistema financiero moderno, que es las normas de Basilea. Se llaman normas de Basilea porque fueron las normas instituidas por el Banco Internacional de Pagos. En inglés es BIS, Bank of International Settlement, que en español significa Banco Internacional de Pagos, y en inglés Banco de Pagos, en inglés BIS, Bank of International Settlement. Este es un banco que funciona en Basilea, como su nombre lo dice, las normas de Basilea, y tiene un conjunto de, ¿cómo llaman?, de instituciones que participan. Tiene la Junta de Regulación Financiera, ¿verdad? Y esa Junta de Regulación Financiera, digamos, juega un papel clave en la regulación de la banca. Estas son normas que no son leyes internacionales, son normas que son sugerencias para las llamadas buenas prácticas del sistema bancario, ¿verdad? Las buenas prácticas del sistema bancario. Y el primer acuerdo, bueno, porque eso es así, porque los bancos tienen su ámbito nacional. Es decir, hay las superintendencias de bancos que son las que están por ley empoderadas y facultadas para dictar las normas que los países tienen que seguir en materia bancaria. En Venezuela estas normas se empezaron a cumplir, sobre todo con mucha fuerza. No estaban las normas de Basilea, pero estaban algunos criterios ya esbozados después de la crisis financiera del año 1994, que sacudió al sistema financiero venezolano y causó unas pérdidas gigantescas y acabó con bancos que eran bancos muy grandes. Y ahí fue que se vio la primera modernización del sistema financiero venezolano, con la nueva superintendencia de bancos, mejoró la regulación, se hizo un ente independiente, ¿verdad? Y, digamos, se hizo pues un trabajo muy grande de supervisión de la banca, los balances, la cartera morosa, ¿verdad? Y se establecieron un conjunto de indicadores. Pero el primer acuerdo fue en el año 1998, que se llamó Basilea I, y vamos ahorita por Basilea IV. Basilea I, básicamente lo que trató en el 98 fue los niveles de capitalización, tal como se lo he, digamos, ¿cómo llaman? Se lo definí que es una relación entre el capital y el nivel de crédito del banco, ¿no? Entonces, este nivel de capitalización, lo que estaba, digamos, contemplando, es que los bancos, para poder prestar, tenían que tener una base de capital y no crear préstamos de la nada, básicamente, ¿no? Y eso hacía que se definiera bien qué es el capital, porque tú en el capital de la banca tú lo puedes constituir con efectivo, pero tú no lo puedes constituir con crédito, con papeles, o sea, con títulos, valores. Entonces, dependiendo, un título valor de un gobierno en default, obviamente no es capital. Es un capital porque está en un papel, pero no es un capital genuino del banco. Entonces, hay que definir bien qué es el capital. Entonces, se consideró que este acuerdo de Basilea I fue un buen acuerdo, fue suscrito por más de 100 países, entre ellos Venezuela, y allí empezó propiamente la modernización del sistema financiero venezolano, cuando se adoptaron un conjunto de normas de Basilea, entre ellos el nivel de capitalización, que se estableció primero, creo que fue en un 8%, es decir, que la banca no podía prestar más del 8% respecto al capital que tenía. ¿De acuerdo? Luego vino, bueno, obviamente esto se originó, este acuerdo, por la gran crisis del año 1998, la crisis de los países asiáticos, particularmente de Corea y de Brasil, que fue una crisis muy fuerte que llevó esa crisis financiera desarticuló a muchas economías y creó esa crisis en Asia, la crisis asiática, y luego también tuvo sus repercusiones en América Latina. Europa prácticamente no sintió el efecto de la crisis. Fue una crisis básicamente en unos países de Asia y en América Latina, en particular Brasil y México. En el año 2004 se implementó Basilea II. Y esta Basilea II creó nuevas regulaciones, pero cometió un gran error.
creo yo. Y fue que dejó a criterio de los bancos comerciales, la fijación de los parámetros para medir el riesgo. Es decir, la valoración del riesgo bancario no quedó a cargo de una entidad propiamente, sino quedó a cargo de los propios bancos y de la superintendencia de bancos. Entonces, no hubo ¿cómo se llama? Una regulación. ¿Qué te digo? Pues un parámetro claro acerca de la medición del riesgo de la banca, ¿no? Y bueno, obviamente la banca se estaba a prestar, la banca fue muy, muy, muy generosa con los préstamos, y esa generosidad de la banca con los préstamos hizo que la supervisión se relajara, sobre todo países que no le han prestado mucho atención a Basilea, como el caso de los Estados Unidos, donde con el gobierno de Bush hubo una desregulación importante en materia financiera y los bancos empezaron a crear productos que se llamaron productos derivados, que son productos muy sofisticados desde el punto de vista financiero y que llevaron pues a la crisis global del año 2007 al 2009. Este sistema pues creó esa liberalidad en materia de préstamos, de financiamiento, y bueno, nos trajo hasta acá. O sea, por eso es que, fíjense ustedes, ¿no? La banca, si tú la regulas en exceso, no crece, porque la limita en su innovación financiera. Y si no la regula, tiene este problema, que se lanza a dar crédito, a tomar riesgos excesivos que revientan en una crisis, y después que revientan en esa crisis es que viene la regulación. Y efectivamente, eso fue lo que pasó en el año 2007-2009. Y de allí surgió, a partir de la crisis financiera del 2007-2009, que ustedes más o menos ya conocen, surgió Basilea III. Y Basilea III fue liderizado por la llamada Junta de Estabilización Financiera, o sí, la Junta de Estabilización Financiera, que en inglés se llama Financial Stability Board, que estaba conformado por los ministros de finanzas. Se dijo, bueno, ya esto no es un problema de los bancos, esto es un problema de los gobiernos. Entonces, son los gobiernos los que tienen que digamos, que regular, porque la regulación bancaria por la superintendencia de bancos o por los bancos centrales no tienen la misma capacidad de ser eficaz y de ser fuerte si la toma un gobierno, que tiene la posibilidad de poner multa, hacer enforcement, ¿no? Cumplible el acuerdo. Bueno, este Basilea III básicamente fue un consenso internacional, ¿verdad?, en torno a las nuevas regulaciones que debía tener la actividad financiera, con el establecimiento de requisitos mínimos de capital y los parámetros para medir el capital. O sea, como le dije, pues el capital, o sea, yo puedo tener un crédito de PDVSA, un papel de PDVSA, un bono de PDVSA a 40 años, el 1% de interés, y eso es un capital. Pero ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale un bono? No vale nada. Entonces, hay criterios en Basilea III para valorar el capital. También se diseñaron lo que llaman las pruebas de estrés, ¿verdad? Y la gestión de riesgo de liquidez, que son aplicados voluntariamente por los países. Es decir, esos tres criterios, el establecimiento de qué es el capital mínimo, los principios de las pruebas de estrés, que son unas pruebas, digamos, ácidas, que se hacen para medir la liquidez de la banca, y la gestión de riesgo, le dan a la banca esa mayor capacidad para diagnosticar algún problema que pueda tener. Por ejemplo, se considera que un crédito dado a un gobierno, por ejemplo, un bono de un gobierno, es menos riesgoso que un crédito bancario, por ejemplo. Eso está en la gestión de riesgo. Se considera que un crédito a una institución pública, que no es el gobierno, que no es un bono soberano, es más riesgoso que un crédito soberano. Entonces, hay unos parámetros, ¿verdad?, que definen cuál es la gestión de riesgo. Digamos, esas políticas que están contempladas en Basilea III es lo que se llama las políticas macroprudenciales. Se llaman macroprudenciales porque abarcan temas macroeconómicos y con los niveles prudenciales. Se llama prudenciales porque
eso, son reglas que crean prudencia, crean buenas prácticas, también se llama, al manejo de la gestión. Esos principios básicamente son aumentar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de aguante, ¿no?, de la banca ante el shock macroeconómico, mediante la construcción de capacidades para mantener la estabilidad del sistema financiero. Por ejemplo, un banco que esté expuesto a una devaluación. Evidentemente, esto crea un problema para el banco. En Venezuela, por ejemplo, en este momento, como está constituida la regulación financiera, la devaluación favorece a los bancos. Porque los bonos que tiene la banca en su cartera, que se llaman inversiones, cuando se hay una devaluación del tipo de cambio, como lo ha habido en los últimos 2-3 meses, esos bonos se valoran a un tipo de cambio diferente y le generan una utilidad a la banca. Contrario a lo que ocurre en otros países, donde una devaluación crea un problema para la banca porque le deteriora su capacidad de gestión. El segundo objetivo es contener la creciente vulnerabilidad a lo largo del tiempo debido a la transmisión de los efectos en los precios de los activos. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una caída en el mercado inmobiliario, ¿verdad? Y la banca tiene una gran cartera inmobiliaria, evidentemente que esa cartera no vale lo mismo después de que la crisis haya hecho explosión. Por ejemplo, los créditos hipotecarios en Venezuela. ¿Cuánto pueden valer los créditos hipotecarios en Venezuela? Poco, muy poco. Y vale muy poco porque esos créditos están dados a tasa fija generalmente. Y al ser dado a tasa fija, los créditos se van pagando con la inflación. Entonces, las normas prudenciales justamente tienen ese tipo de parámetros para evitar los efectos en el valor de los activos o en el valor del crédito. Por ejemplo, un gobierno, un banco que tenga una deuda como la de Venezuela, por ejemplo, que está en default, incumplimiento de pago, evidentemente le afecta la gestión de la banca. Y en tercer lugar, mitigar las vulnerabilidades estructurales del sistema que tienen los integrantes del sistema. Por ejemplo, puede ser que en el universo de bancos o en el ecosistema de bancos puede haber un banco o dos bancos que tengan problemas. Entonces la idea es separar esos bancos, que esos bancos no vayan a contaminar, digamos, la estructura de los otros bancos y los vayan a transformar un riesgo localizado, focalizado en un riesgo sistémico. Bueno, no sé si hasta ahora, muchachos, tienen alguna pregunta sobre esto, alguna observación. Con mucho gusto la podemos tratar. Profesor, Osvaldo pregunta. ¿Hay por ahí alguna? Profesor, ¿recuerda cuál es el año de Basilea III? ¿Cómo? ¿Recuerda cuál es el año de Basilea III? ¿Ah? No oigo. Ok. Osvaldo pregunta, ¿recuerda cuál es el año de Basilea III? 2009. Después de la crisis financiera. 2009. 2009. ¿Otra? ¿Alguna otra pregunta de los compañeros? Pueden activar el micrófono si desean. ¿Ah? ¿Cómo? Yo no oigo bien. ¿Oye bien, profesor? No, oigo pero muy bajo el volumen. Ok. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Pueden activar el micrófono si desean. Aquí pregunta Jorge Toro. No vi la pregunta de Jorge. Jorge, vamos a ver. No vi lo que preguntaba Jorge. Ok, Jorge pregunta. Profesor, ¿cómo se produce la contaminación de un sistema bancario? Mira, ahí lo que puede pasar es que si el sistema no tiene digamos, la regulación adecuada, puede haber muchos créditos interbancarios. Entonces, un banco no le paga al otro banco y el banco A no le paga al banco B, el banco B no le paga al banco C. Entonces, ahí viene uno de los problemas. Entonces, la regulación va encaminada a prevenir mucho la actividad interbancaria para que no un banco, es decir, cuando un banco, digamos que se sabe que tiene problema de liquidez, empieza a tomar préstamos al interbancario a tasas muy altas, eso claramente va a generar una crisis,
porque ese banco tendría que conseguir un nivel de crédito suficientemente rentable para poder pagar el crédito que tomó del otro banco. Entonces, justamente se trata de eso, de evitar que la banca tenga esas operaciones cruzadas. Y lo otro es los llamados créditos relacionados, que la banca se autopreste, cree en compañía los dueños de la banca para prestarse. Eso ocurre mucho, eso solía ocurrir mucho en Venezuela, por las carteras, las gavetas de crédito. Y entonces, como a ellos obligatoriamente prestarle a la pequeña y mediana industria, al turismo, bueno, crean empresas de turismo con los créditos baratos. Entonces, básicamente se trata de eso. ¿Otra? Ok, otra pregunta de Emily. Profesor, buenas. ¿Qué herramientas se ¿Ah? podrían usar para ¿Cómo? separar? Ajá. Pregunta de Emily, profesor. ¿Qué herramientas se podrían usar para separar algún banco débil del resto del sistema financiero en caso Bueno, que sea necesario? esto es un tema de la regulación. El regulador, que es la superintendencia o el Banco Central, porque en algunos países el Banco Central, en otros la superintendencia, en Venezuela es la superintendencia del banco. Tienen, digamos, unos, vamos a llamarlo veedores, se llaman veedores especiales en los bancos que no cumplan con los criterios de Basilea III, de gestión de riesgo, de capitalización ¿cómo se llama? Gestión de riesgo de capitalización y de carteras, ¿no? Digamos, de préstamos, ¿no? Por ejemplo, nada más que a título ilustrativo, por ejemplo, el Banco de Venezuela y el Banco de la Fuerza Armada están excluidos prácticamente de todo esto. Si esos bancos se aplicase estrictamente los niveles de capitalización y los niveles de gestión, ya hubieran intervenido hace rato. Pero lo que se hace es que se aísla el banco, se pone con un veedor especial. Y si el banco no se recupera la gestión de crédito y mejora su gestión operativa, hay que intervenir. Permiso, profesor. Bueno, Otra ahora bien, pregunta de Jorge. ¿ah? Otra pregunta de ¿Cómo? Jorge. Permiso, profesor. Otra pregunta de Jorge. Se relaciona con las tasas overnight. Ese podría ser un indicador de la salud de un banco. Sí, cuando la liquidez está muy estrecha, la tasa overnight suele dispararse. No sé, creo que fue el año pasado, algo así, que llegó a estar en 100%. Es decir, que el que tomaba siempre prestado en la tasa de un día para otro, overnight, pagaba 200, tenía pagando 200, cuando iba a repagar el préstamo. Eso es signo de que hay problemas de liquidez, entonces a la banca no le gusta concurrir a la overnight cuando está en esos niveles, porque los costos financieros son impagables, literalmente. Ese es un signo de un problema de liquidez en el sistema. Uh-huh. Profesor, ¿y ese 100% que usted indica, eso es una tasa anual o es interdiario, ese 100%? Anual, no, anual, Anual, ok, tasa ok. anual. Ok, otra Sí, pregunta de Gabriel Guzmán. Profesor, ¿ha existido bancos que no han cumplido con las normas de Basilea? sí. Sobre todo con el índice de capitalización, hay muchos bancos. Entonces, lo que hace la superintendencia es que le relaja digamos, el concepto de capital. Entonces, le amplía el capital a ciertos títulos valores y con eso lo cumple. Pero ni el Venezuela, ni el Bicentenario, ni la Fuerza Armada, ni los bancos públicos, ninguno cumple con las normas de Basilea. Están exentos de las normas de Basilea. Bueno, ustedes vieron en la intermediación financiera de la banca pública que no existe prácticamente. Lo que hay es colocaciones. O sea, pero que hay, perdón, inversiones en valor. No hay crédito prácticamente. Ok, Otra seguimos, pregunta, ¿no? profesor, una Ahora, pregunta, es importante, sí, es importante. ¿Ah? otra pregunta de Jorge Toro. Seguimos. Ajá. ¿Los bancos Ajá. pueden reconocer los riesgos inherentes a prestarle a un banco con problemas? Claro, por supuesto, pues los bancos se conocen entre ellos, por supuesto que sí. Los bancos tienen departamentos de crédito donde evalúan todo eso. Hay metodologías que se llaman value at risk. Son técnicas para valorar los créditos. Es el departamento más importante de la banca, el de gestión de riesgo. Y obviamente que saben cuál es la situación del banco. Obviamente lo saben. Y algunos se niegan a prestar a los bancos que ellos ven que tienen problemas de liquidez. Uh-huh.
Excelente, muchas gracias, profesor. Adelante, puede Ahora, continuar. fíjense ustedes, ¿aló? Sí, adelante, ¿Aló? profesor. Fíjense ustedes, la regulación lo que hace es prevenir, prevenir. Ahora, si hay un ambiente macroeconómico inestable, la banca no hay manera que sea estable. La banca lo que puede hacer es minimizar el problema. Si tú tienes un déficit fiscal crónico, claro que la tasa de interés tiene que subir. Y eso va a afectar a la gestión de la banca. Si tú tienes un problema de inestabilidad del tipo de cambio, claro que va a afectar la gestión de la banca. Entonces, las normas prudenciales, digamos, la mejor política prudencial es una política macroeconómicamente sana. ¿De acuerdo? Y eso es así. Y eso lo saben los reguladores bancarios y digamos, lo sabe Basilea muy bien. La supervisión, digamos, creada para mitigar, fue creada para mitigar los riesgos, para el monitoreo de los riesgos, para que sean cuestiones que tienen que ver con el manejo de los bancos, más allá de la política macroeconómica. Porque si hay una política macroeconómica sana, digamos, y un banco está agresivamente prestando, porque, bueno, el mercado de crédito está caliente, ahí hay un problema de regulación. El regulador tiene que entrar allí a poner límites, porque no todos los créditos son buenos, ¿de acuerdo? Eso es uno de los puntos ahí. Y sobre todo, después de la crisis del año 2007, 2009, el tema de la cartera hipotecaria se transformó en un problema altamente, muy serio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la cartera hipotecaria, ahí fue que reventó la crisis. Entonces, en Basilea está pues uno de los parámetros, es la razón del crecimiento entre el crédito hipotecario, ¿verdad? Y el PIB. Si tiene una cartera hipotecaria que está creciendo 2 o 3 veces lo que crece el PIB, vas a tener un problema. Al menor descuido, vas a tener un cierto problema. Fíjense, estas normas de Basilea, para el caso de Venezuela, hay gente especialista, y yo estoy de acuerdo con ellos, que dice que eso es irrelevante para Venezuela. Esas normas son para un sistema bancario competitivo, para un sistema bancario, digamos, que no tenga el exceso de regulación que tiene Venezuela. Por ejemplo, le voy a poner un caso. El Banco Central le pone límites, establece un criterio para la concesión de crédito. Pero tú tienes tasas de interés negativas, tienes comisiones fijadas por el Banco Central, con créditos asignados, digamos, por gaveta, forzosamente. Entonces, la gestión de riesgo de la banca no está en manos de la banca, literalmente hablando. Es decir, tú tienes lo que Basilea interpreta como actividad bancaria, es la actividad bancaria privada, ¿verdad? Que está sujeto a la competencia. No esto que te ponen allí un banco como el de Venezuela, el Banco de Venezuela, de la FAN, o el del Tesoro, o el Bicentenario, que no cumplen con índice de capitalización, que no contribuyen con su DEVAN, que no contribuyen con FOGADE,